Hola chicos, les traigo capítulo 2 de Un Padre Heroico. Un saludo a Kurama Valencia y les quería dar las gracias a los 12 sub de este canal. Me dan mucho y yo muy poco me esfuerzo en subir esto por los exámenes y tareas del colegio y también por unos asuntos personales sin más relleno. Me les dejo con el video Un Padre Heroico, capítulo 2. El desmadre solo ha empezado. Hola, perdonen por la previa interrupción de la siguiente historia. Solo quiero decir que si les gusta la historia, un favor, compartan con otros que también sepan que les gustará esta historia. Agradecería mucho el apoyo, gracias. En estos momentos, podemos ver al joven padre, sentado en lo que era, la jefatura de un centro policíaco. La pregunta, ¿era por qué el joven estaba en la jefatura de policía? Pues mi respuesta era muy simple, como único testigo y no héroe, en este momento el mejor argumento que pudo dar, para dar declaraciones de lo ocurrido con los villanos. Entonces un policía dice. Policía 1. A ver si entendí, un joven padre de tan solo 17 años, sin experiencia aparente, de repente fungió como un héroe legal, derrotó a un ser desconocido, para nosotros salvando a los jóvenes, de la Academia Irunei, junto al héroe número 1 del mundo. Suena muy descabellado, ¿no lo crees? En ese momento, el peli verde responde, con una seriedad y una ofensa, por no creer que él pudiera contra los villanos, desconocido para ellos, que el peli verde pudiera hacer más, que lo que demostró. Izuku. Oiga, no lo estoy preguntando si me creo o no, pues eso es lo que pasó, y nada de lo que diga podrá cambiar eso. Policía 2. Mira niño, no estamos cuestionando tu fuerza, ni nada de eso, pero sinceramente nos cuesta trabajo creer que el símbolo de la paz haya sido derrotado tan fácilmente y en cambio un niño, que es padre por cierto, haya logrado vencer a un monstruo desconocido, que ni él pudo vencer. Debes admitir que no es usual. Aparte discutimos el problema de tus hijos porque legalmente eres un menor. Izuku. Oiga, con el cuidado de mis hijos, no se metan, lo he cuidado desde que nacieron, y además ¿qué tiene que ver, la cuestión de mis hijos, con el ataque de los villanos? Policía 1. No tiene nada que ver, solo vemos si tenemos enfrente, a un criminal o un pedófilo. ¿Cuál de los dos quieres que te etiquetemos? Dice el policía, prepotente, creyendo que con eso lograría intimidar al joven, nada alejado de la realidad, pues el primer de su vida, él había recibido esas acusaciones, ya en el pasado había recibido unas cuantas iguales, pero sus hijos habían resistido el infierno, estando ahí dentro respondió, entonces con fuego en los ojos y una ira, que tenía cuidado en disimular dice. Izuku. Escúchame bien, pedazo de basura, si vuelven a etiquetarme así, o se acercar a alguno de mis hijos, no me interesa si me encierra, les aseguro que les haré desaparecer de la faz de tierra. Los policías por instinto, se hizo para atrás, temiendo lo que podría haber pasado, si se quedaba más tiempo, para suerte de ellos o porque Kami había dicho, apareció un ratoncito, el mismo que estaba en las instalaciones, de prueba contra desastres naturales, el mismo ratón con una cicatriz en el ojo, se acerca a los policías y le dice. Director. Vamos investigadores, no sean tan duros para chico, lo dice con una sonrisa muy tétrica, que hizo que los policías casi se orinaran, en vez de estar interrogándolo, como si fueran un criminal o un pedófilo. Deberíamos de darle las gracias, porque aún sus acciones, no han sido del todo legales, salvaron a un número incontable de personas, incluyendo a mis queridos estudiantes. En eso los policías chasquean la lengua, en señal de que no estaban de acuerdo con lo que decía, pero cabe decir que si no hubiera aparecido, ahorita estuvieron recogiendo cuerpos en el suelo, pero en eso el policía hace su última jugada, para que la policía tuviera la última palabra. Policía 1. Sí, tal vez tengas razón, pero en este caso hay niños de por medio, por lo tanto se deben tomar las medidas necesarias. Al dar esa declaración, el director de la academia sonrió, ya que tenía previsto que los hombres utilizaran la situación de los niños para sacar un cierto beneficio, pero el director con cara de psicópata, porque ya era costumbre que puso esa cara, ya que se sentía superior a todos, al derrumbar los esfuerzos de aquellos hombres, en hacerle daño al muchacho. Director. No se preocupen investigadores, ya eso lo teníamos cubierto del todo. Los policías con la mejor cara de póker face que podían tener exclamaron un enorme. Policías.
¿Qué? Pero ¿cómo es eso posible? Explíquelo entonces. Director. Pues es muy simple, cuando contratamos a alguien que trabaje en la academia, lo pusimos en un registro de datos, en eso los policías se quedaron mudos, sus actos laborales y actos personales, a lo que quiero llegar con todo esto es, que al joven Midoriya, le pedimos todo un registro de todo lo que había hecho, tanto legal como ilegal, por lo tanto descubrimos que era un padre soltero, y también que era muy joven para ser padre, pero en un tribunal hace 5 años, el joven Midoriya, había ganado la potestad, de poder criar y cuidar esos 2 niños, pero también como el juez dictó, que los niños deben crecer en un estado de salud tanto mental, como físico, a lo que quiero llegar con esto es que el joven Midoriya, tiene que casarse cuando cumple la mayoría de edad, pero cuando el joven cumpla la mayoría de edad, debe pasar mínimo 3 años para que eso pase. Los policías, estaban con una cara de incredulidad, se quedaron viendo fijamente al pequeño roedor, preguntándose en sus cabezas, si eso era verdad. Pero el roedor se adelantó a cada oposición, de la justicia, para que, él fuera el victorioso y obtuvieron, lo que él quería, en eso el roedor saca un documento, que especificaba todo lo que había dicho, en esa sala. Los policías al ver este documento que estaba firmado y avalado por un juez, no tuvieron otra opción, más que retirar todos los cargos, que se le querían imponer al joven Peliverde. El joven Peliverde estaba pura cara de shock, ya que él no recordaba haber estado en un tribunal ni menos que se ha dicho tal sentencia, pero al ver que esto lo ayudaría en gran manera ocultó muy bien su sorpresa y puso una cara neutra. En eso uno de los policías deja el documento en la mesa y empieza a hablar. Policía 1. Bueno, joven Midoriya, creo que los cargos contra usted serán retirados, pero queremos que la sentencia que se le dictó sea cumplida a la mayor brevedad posible, de lo contrario nos veremos obligados a quitarle la custodia de esos 2 niños. El Peliverde al retirarle las esposas, se levanta con una sonrisa y dice: Izuku. No se preocupen por eso, yo me aseguré de cumplir mi sentencia al pie de la letra. Al terminar esa oración, los policías simplemente lanzaron un suspiro al aire, pero en eso el pequeño roedor, interrumpe lo que para ellos hubiera sido un suspiro largo. Director. Bueno, investigadores, creo que yo y el joven Midoriya nos tenemos que ir, tenemos asuntos que discutir, asuntos que nos concierne. En ese momento el joven junto con el roedor, se retiran de la sala dejando a los policías con una cara de ¿qué pasó aquí? Ya afuera de la jefatura de policías, el roedor lanzó una propuesta al joven diciendo: Director. Bueno, joven Midoriya, ¿tienes hambre? Creo que conozco un buen restaurante cerca, si te apetece, claro. El joven Peliverde no supo bien cómo responder a la pregunta del pequeño roedor, pero solo puedo formular una pregunta, que para ser sinceros todos nos airamos esa pregunta: si un roedor de 0,79 centímetros de altura, eso no era común. Izuku. Disculpe usted, no sé realmente cómo llamarlo, señor roedor, ¿qué? Nezu. No importa, tú puedes llamarme Nezu, el ser vivo más inteligente en esta tierra. Lo dice con aires de superioridad y con un fondo que demostraba el sol en la mañana, pero esto solo logró sacarle una gota enorme en la cabeza al joven Peliverde, pero como el reciente acontecimiento, el ojiverde, tenía cierta desconfianza hacia el pequeño roedor, hizo la pregunta del millón. Izuku. Perdón entonces, señor Nezu-sama, pero ¿por qué me ayudó? Y lo más importante, ¿dónde están mis hijos? Nezu. Para tu segunda pregunta, tus hijos están a salvo, junto a mis alumnos que tú rescataste. En ese momento, el Peliverde dio un suspiro, ya que un peso de encima se le fue quitado, al oír que estaban a salvo, pero la seriedad no se había ido, aún no sabía bien las intenciones de este ser diminuto, si eran buenas o eran malas para su familia. Nezu. Y para tu primera pregunta, es muy simple, quiero proponerte algo. En ese mismo momento el ojiverde puso una cara escéptica ya que su experiencias no le dejó nada bueno. Lo que quiero es, que tú, entres a mi academia y seas un estudiante de la UA, pero si te preguntas si fue mi idea pedirte esto, no, fue el favor que le hice a un muy buen amigo mío, que está a punto de llegar.
En eso, se oye una voz casi familiar, para el peli verde, que le recuerda a una época donde todo era más simple, más feliz. En eso el joven voltea y al voltear mira a su más grande ídolo, el símbolo de la paz. All might. Todo está bien porque he llegado yo, lo dice con una sonrisa muy radiante. Mientras que el peli verde afrontaba esta situación, en otro lugar, con cierto grupo de estudiantes y dos niños, se podía ver una situación algo rara, si se puede decir así, ya que el tema de conversación era algo único para los demás, pero común para los niños. Kirishima. Wow, ¿quién diría que el que nos salvó sería un padre soltero? Jeje, si me pregunto eso suena muy ridículo, ¿qué errores habrá cometido para terminar así? En eso las mujeres del grupo, lo miran con ojos muy duros, ya que lo que acababa de decir, en que los niños que tenía enfrente, eran producto de un error, pero un cierto pelea azul con lentes, muy alto comentó al respecto diciendo. Lidan. Tiene razón Kirishima-san, ¿cómo fue posible que un chico, que apenas si llega a los 18 años, pudo habernos salvado, y no solo nosotros sino también al símbolo de la paz? Te hace pensar que cualquiera podría ser un héroe, incluso personas que han cometido errores en su vida, error tan grandes como el tener hijos a temprana edad. El comentario del peli azul, había hecho que las chicas del grupo, se hayan enojado, ya que como cabe recalcar, estaban diciendo que los niños que estaban cuidando, eran errores que no deberían existir. En eso un chico rubio con un rayo pintado en el pelo, hace otro comentario que esta vez sacó de casillas a todas las jóvenes que ahí se encontraba. Kaminari. Sí, sinceramente no puede imaginar una vida tan problemática, y un tanto fastidiosa el tener hijos a temprana edad, sería horrible estar atado a una responsabilidad, sin ni siquiera disfrutar algo de la vida. En eso todas las chicas que ahí se encontraban iban a responderle, a los chicos con palabras que realmente, no debería saber y que no deben escuchar los niños. Pero antes de que siquiera, ellas pudiesen hablar el niño pelirrojo, se levanta y los mira y les dice con la mirada fija. Kiba. Una pregunta niños. La mención de la palabra niños, les molestó un poco ya que iba referido a ellos, pero el niño no les dejó siquiera decir ni una palabras, ya que les dice con palabras frías y duras lo siguiente. Kiba. ¿Por qué agreden al que le salvó el pellejo? Y si les molesta tanto que mi padre les haya salvado el pellejo, hubieran sido héroes, no mejor dicho hombres, ustedes mismos hubieran rescatados a ustedes mismos y a los demás, pero como no tuvieron el valor para hacerlo, se quieren refugiar en los errores de mi padre, para sentirse mejor, y así no sentirse patéticos por la clase de personas que son. Ese comentario dejó helados a los hombres, que ahí se encontraba, ya que un niño no más de 7 años, les había hablado de una manera tan dura, que igualaría a tu padre cuando reciben las notas de bimestre. Después de que el niño terminaste de hablar, se había generado un silencio un poco incómodo, así que cierta castaña quiso alivianar el ambiente, así que con voz dulce le preguntó a los niños. Uraraka. Bueno, una pregunta como dijeron que se llamaba. En eso la peli plateada, al ver que la pregunta era dirigida, así a ellos se para, y con una reverencia responde. Shizuka. Ah bueno, yo me llamo Shizuka Midoriya, mucho gusto. Entonces el niño con una actitud muy animada también dice. Kiba. Hola, yo me llamo Kiba Midoriya, mucho gusto. En esos momentos, llega un cierto peli verde muy conocido por todos, pero llegas con un aura de pensamiento, pero la logra desapareció al ver a sus hijos, que sin mirar miramientos, los fue a abrazar demostrando lo preocupado que estará. El hombre no solo abrazaba a los niños, de una forma muy tierna, sino también los besaba en la frente, y les decía lo mucho que los quería. Con esta escena enterneció a todas las mujeres que ahí se encontraba, no pudieron evitar que les latiera el corazón de la alegría, demostrando así que era un padre, que se preocupa por sus hijos, uno que daría la vida por ellos. Pero esto también provocó que los hombres del grupo se sintieran algo celosos, no por el hecho que tuviera hijos, no, es sobre el hecho de que gracias a eso, estaba teniendo la atención de las mujeres, que si había algo que destacar que muchas, ya estaban interesándose por el ojiverde. Pero en eso, el joven peliverde se levanta, y con una reverencia, les agradece por los cuidados a sus hijos. Izuku. Muchas gracias a todos, no puedo pensar en una manera correcta
para agradecerles por cuidar a mis hijos, por eso mucho me temo, que solo les puedo decir gracias. En eso una pelinegra, con una cola de caballo muy rara, se le acerca y le dice: Momo. No hay ningún problema, señor, de hecho sus hijos, fueron una compañía muy agradable. El joven peliverde, a ver la cercanía de la pelinegra, se puso nervioso, ya que había que recalcar, que la señorita, que estaba enfrente de él era extremadamente hermosa, de facciones delicadas, que denotaban un cuidado a su piel, que solo podía pertenecer a alguien de la realeza, pero con un nerviosismo notable responde: Izuku. Jeje, Izuku, llámenme Izuku Midoriya, los honoríficos como señor, me hace sentir un poco mayor jeje. En eso todas las mujeres, incluyendo la pelinegra, rieron levemente a la actitud nerviosa que el joven padre tomaba, pero en eso, una cierta peli plateada se la acerca a la muchacha, de pelo negro y con una mirada, de esperanza y luz le dice lo siguiente: Shizuka. Disculpe señorita, la joven la mira, no quisiera ser la esposa de mi padre, y nuestra nueva madre. En ese momento, se presentó un silencio que en vez de ser incómodo, era de un cierto motivo divertido, ya que la cara sonrojada de la pelinegra, que cabe aclarar, que la idea no le desagradaba del todo, y la cara de nerviosismo que tenía el joven peliverte, tampoco tenía precio, pero lo que realmente sorprendía a todos, era que al ver a las demás mujeres del grupo, se podía notar un cierto ápices de celos. En eso el niño pelirrojo, se acerca a su hermana y también, con voz esperanzadora y con ojos que brillaban dice: Kiba. Señoritas, y usted acepta a mi padre, tendría un hombre trabajador, atento, amable, cariñoso, un hombre que sabe cocinar, que se esfuerza al máximo, y que nunca olvida una promesa, y que siempre sabe qué hacer en cada situación. Así que, querida señorita, quiere ser nuestra madre y la esposa de nuestro padre. En eso el peliverde, les cierra la boca a sus hijos, para que parasen de proponer propuestas de matrimonio. Entonces el peliverde con un sonrojo en el rostro se agacha a la altura de sus hijos y les dice: Izuku. Hijos míos, dejen de proponer propuestas de matrimonio a cualquier mujer bonita que encuentren. En eso todas las mujeres, que se encontraban presentes, se sonrojaron furiosamente, ya que directa o indirectamente a todas les dijo, que eran lindas, o con cualquiera yo me relaciono, ya que si yo les doy una madre, esa mujer tiene que amarme y tiene que estar dispuesta a estar con nosotros. En eso, el niño pelirrojo, dice una frase que congeló a Izuku, en donde se encontraba diciéndole: Kiba. Pero padre, tú nos prometiste una madre, ¿y cómo te cuesta tanto hablar con mujeres? Entonces mi hermana y yo, decidimos ayudarte a conseguir, esposa o esposas, si tú quieres. Esto sonrojó inmediatamente a todas las mujeres, que ahí se encontraba, ya que los niños estaban diciendo, que no solo buscaban una pareja para su padre, sino que cabía la posibilidad de que fueran varias. Pero el más nervioso, era el peliverde, que con esas palabras, ya no sabía qué decir, así que como hombre que era se levantó, hizo una reverencia, y se disculpó con las mujeres. Izuku. Lo siento mucho señoritas, por esta incomodidad y molestias, que les acabo de causar a ustedes, por favor discúlpenme a mí y a mis hijos. En eso una chica con el pelo de color, y los ojos de igual manera, se acerca al joven padre, y lo que dice a continuación, dejó a casi todos en el grupo en shock. Shouko. Bueno, si Momo-san no acepta la propuesta, yo lo aceptaría con gusto si me lo pidieras. Ah, por cierto, me llamó Todoroki Shouko. Esas palabras dejaron en shock a todos, pero un par de niños estaban literalmente saltando de la alegría al saber que tendrán una nueva madre Shizuka. Sí, tendremos nueva madre, que nos canta por las noches, que nos dará besitos en la frente, y lo más importante nos dará muchos hermanitos. El comentario inocente de la niña, había provocado que todos, los presentes más las mujeres, y aún más en la bicolor que al imaginarse el simple acto, de hacer bebés, como ella le decía, la mención del tema la ponía un tanto nerviosa, pero por muy raro que sonase, para ella no le desagradaba la idea realmente. Pero aparte de crear un rojo atómico, en todas las mujeres, también generó un cierto ápices de celos en todas ellas, ya que inconscientemente ellas querían, que los niños le hiciesen esa misma proposición a ellas. Pero el peliverde con un tono de rojo en la mejilla, toma una bocanada de aire muy profunda y dice: Izuku.
Bueno, creo que esa situación se torna un poco rara. ¿Qué tal si todos vamos a casa y descansamos un poco? ¿Qué les parece? El grupo de jóvenes al oír esta propuesta, aceptaron casi de inmediato, mas los hombres se fueron todos por sus caminos, habituales que tomaban para ir a sus casas, con cierto ápice de molestia, porque para ellos, que les haya ganado, en fuerza y habilidad un padre soltero, que aparentemente, no ha tenido una mujer en mucho tiempo, los haya humillado, en esa forma y para rematar, que su hijo les hace dicho esas palabras tan duras, que los dejaron en mal. Y de parte de las mujeres, estaba muy pensativas, ya que sí es cierto que el joven peliverde les había encantado, no solo con su actitud, y su forma de ser, y su físico, también había demostrado que era un buen padre, a la hora de criar, cuidar y velar por sus hijos, pero realmente no sabía nada del joven peliverde, así que con una misión autoimpuesta, iban a saber todo lo referente al joven padre. Pero para el peliverde, todo esto le parecía muy extraño, casi oportuno, ya bien había sido liberado de la presión de la policía, pero también había recibido aquella interesante charla, con el símbolo de la paz y el director de la UA, le habían dejado en claro que su vida, iba a cambiar para bien o para mal, eso lo decidía el futuro. Pero lo que sí era seguro, es que el pobre peliverde, tendría una muy interesantes propuestas de parte de sus futuras compañeras de clase, y de instituto, ya que lo que dijeron sus hijos era claro, ellos tendrían una madre. Bueno, queridos lectores, como prometí aquí el segundo capítulo de esta historia, si ustedes quieren déjenme los comentarios ideas, para poder hacer que el pobre Midoriya esté en situaciones cada vez más incómodas pero divertidas, ya que yo leo todos los comentarios que me dejan abajo, y también si está en su corazón comparta mi historia con personas que sepan que les gustará la historia, sin nada más que decir adiós.